Vamos a leer este pasaje, vamos a estudiarlo hoy en esta última sesión, titulada Salvados por Dios para mortificar el pecado. Ya hemos hablado sobre este tema, pero bueno, vamos a desarrollar un poquito este pasaje. Pero primero vamos a leerlo, oramos y luego ya arrancamos con la palabra. Dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por toda la bendición que estamos recibiendo en esta conferencia, las enseñanzas preciosas que nos has dado. Realmente anima nuestro corazón, nos ayudan a crecer, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos en este último texto que vamos a ver, los conceptos teológicos que vamos a recibir, las aplicaciones, que puedas abrir nuestro entendimiento, nos puedas fortalecer. Hay algunos hermanos que ya están desde temprano, están un poco cansados, que vos puedas fortalecerlos y que todos seamos edificados por medio de tu palabra. Ayúdanos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Primero, antes de comenzar, agradecerle también toda esta ocasión a todos los hermanos que han asistido. Es un gozo haberlos recibido. Realmente va a ser para nosotros inolvidable todo este momento. Y bueno, gracias también a todos los hermanos de la iglesia local que han estado colaborando, algunos que todavía lo están haciendo. Muchas gracias a todos por su servicio de amor. Como les decía el título, Salvados por Dios para mortificar el pecado. Hace algunos años atrás me aconteció en dos ocasiones experiencias que considero que cambiaron mi vida. Me refiero al nacimiento de mis dos hijos, de Facundo y de Sara. Ambos momentos creo que fueron de los tiempos, ¿no? De los momentos más felices en mi vida, que incluso creo que hoy los mantengo presentes, ¿no? No sé, seguramente los papás también que estén aquí les pasa, no se olvida más cuando nació su hijo. Y calculo que será así para siempre, ¿no? Que siempre es algo que en nuestra mente nos queda muy grabado. Pero junto a la felicidad de esos acontecimientos y el cambio de vida que nos produjo, tanto a Claudia, mi esposa, y a mí, cabe decir que a partir de ese tiempo se gestó en mi corazón una perspectiva nueva. Algo pasó en mi mente. Supe que a partir de ese momento tenía una nueva responsabilidad en la vida. Dije, bueno, acá cambiaron las cosas, cambiaron los horarios, cambiaron las responsabilidades, chau un montón de cosas, hola un montón de cosas, pero uno se dio cuenta que tenía una responsabilidad muy importante. Entendí, y seguramente cada uno de los que son papás lo entienden también, mi deseo y lo que quería hacer era ser el mejor padre que pudiera ser para ellos. Ese era mi objetivo, me había anhelado eso, y seguramente aquí los que son papás o mamás también así lo sintieron. Y esa responsabilidad se ha mantenido hasta hoy. No pienso abandonarla, ni tampoco entiendo que mi esposa, aunque a veces se cansa de ella, a veces nos cansamos, decimos no, es una responsabilidad que vamos a mantener porque son nuestros hijos y los amamos y nos cambiaron la vida, ¿no? Tal vez alguno se está preguntando esto de la alegría, ¿no? De esta nueva vida, junto con esta responsabilidad. Y algunos se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza final de esta conferencia? Bueno, creo que hay una conexión interesante. ¿Por qué? Bueno, porque los creyentes que han sido salvados por Dios y que por ende, como vamos a ver en este pasaje, experimentan una vida nueva en el Espíritu, no solo disfrutan de esta nueva vida en el Espíritu, sino que a la par tienen una nueva responsabilidad. ¿Cuál es? Andar de una manera que agrada al Señor. Hemos entendido eso, es un gozo la salvación, pero a la vez nos fue cayendo la ficha que hay una nueva responsabilidad en nuestra vida. Y esta responsabilidad no es algo imposible para los creyentes, porque a diferencia de los incrédulos, cada cristiano verdadero puede y quiere hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto, y hoy vamos a verlo también un poquito más, que el Espíritu que mora en la vida de cada creyente lo capacita para que lo pueda lograr, para que pueda crecer en santidad, para que pueda
ir creciendo en madurez espiritual. Entonces, como ahora ya es posible para el creyente esto, es que entiende el creyente y entendemos que debemos cumplir con esta realidad o con esta responsabilidad. Como ahora podemos, entonces debemos hacerlo. El apóstol enseña en esta sección de la carta a los romanos acerca de la vida nueva del creyente en el Espíritu. Él viene hablando, si usted lee allí la epístola a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él va comentándole, es una iglesia que no conoce, pero él le va a decir y le va a comentar parte del evangelio que él enseñaba. Le iba a transmitir verdades en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina que él predicaba donde iba y doctrina que iba a llevar cuando llegara allí a visitarlos. En particular, en nuestra sección, apunta a resaltar los deberes de aquel que, habiendo sido redimido por la gracia, es llamado a andar en novedad de vida y con un nuevo deber en particular en cuanto al pecado. No porque atender a esto sea un requisito para su salvación, sino porque justamente es el resultado de la obra gloriosa que Dios ha producido justamente en su vida. Y justamente también como un medio para crecer espiritualmente de acuerdo con la voluntad de aquel que nos ha salvado. Así que con todo esto en mente, te animo por favor a que me prestes atención, porque estoy seguro de que esta enseñanza va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, porque necesitamos entender sobre esta nueva responsabilidad que tenemos ahora que vivimos para el Señor por medio del Espíritu. El tema del sermón es el siguiente: el creyente salvado por Dios, que vive esta vida nueva en el Espíritu, tiene una responsabilidad nueva en su relación con el pecado. Este es el tema que vamos a tratar a partir de este pasaje. ¿De qué consta esta responsabilidad? Bueno, el pasaje presenta dos aspectos. El primero es que no debe andar de acuerdo a sus deseos carnales, y el segundo aspecto es que debe mortificar esos deseos. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Allá en el fondo me escuchan bien? Vamos a avanzar entonces con el primer aspecto. Dijimos, este primer aspecto de la responsabilidad del creyente en cuanto a su relación con el pecado es que no debe andar de acuerdo con sus deseos carnales. El pasaje comienza en una conexión con la sección anterior. Lea nuevamente conmigo. ¿Tiene usted Biblia ahí? ¿Amén? Bueno, abra su Biblia y lea conmigo entonces. No esté confiando en la pantalla. Así se despierta, usted lee conmigo y se mantiene atento. Lea, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cómo se da esta relación, esta conexión? Bueno, lo notamos por el comienzo, esta cláusula ahí, el así que. Cuando se usan estas palabras, en muchos casos tiene que ver con una conclusión que se quiere dar a partir de algo que se mencionó. Ahora, ¿qué fue lo que antes dijo el apóstol Pablo, que es justamente lo que nos lleva a esta conclusión? Bueno, él, en la sección anterior de esta epístola, habló respecto a tres características de todos los creyentes que desde que Dios los salvó, ahora viven en el Espíritu. Eso lo podés ver y después leer capítulo 8, versículo 5 al versículo 11. La primera de esas características es que cada uno de los creyentes que viven en el Espíritu tienen una nueva mentalidad y propósito. La mente de un creyente verdadero está inclinada principalmente a considerar las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque quiere y porque puede hacerlo, aunque no siempre lo logre, como sabemos, a causa del pecado remanente en nuestra vida. La segunda característica que lo tenemos, capítulo 8, versículos 7 al 9, es que el creyente que vive una vida nueva en el Espíritu tiene una nueva relación con respecto a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Una nueva mentalidad, un nuevo propósito, una nueva relación en cuanto a la voluntad de Dios. Ya no es como antes, que no se sometía de verdad a la ley de Dios, sino que ahora lo hace y se deleita en hacerlo. La tercera característica del creyente que ahora vive en el Espíritu es que ha recibido una nueva vida interior en el presente en espera de un cuerpo nuevo en el futuro. Eso usted lo tiene capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Así como el Espíritu Santo obró poderosamente levantando a Cristo de entre los muertos, de eso habla ahí Pablo, así también ha operado con poder dándole vida a cada creyente en su interior. Pero no solamente en el presente le ha dado
una vida espiritual nueva, sino también que se nos asegura que un día el Espíritu nos dará un cuerpo nuevo en nuestra glorificación, el cual, como sabemos ya, a partir de ese momento no tendrá ninguna relación con el pecado, lo cual también asegura ahí el texto que es una promesa segura para todos los creyentes, no solo para algunos, sino para todos. Ahora, pensando en esa característica, nuevo propósito, nueva mentalidad, un nuevo obra interior, una nueva relación en cuanto a la voluntad, bueno, en cuanto a todas esas características, entonces ahora, a partir de eso es que volvemos con atención a la conclusión que leímos recién. Así que pensémoslo de esta manera, Pablo estaría diciendo, así que a partir de haber considerado las características tan hermosas que hay en su nueva vida en el Espíritu, entonces puedo decirle, hermanos, que ya no son deudores a la carne, como para seguir satisfaciendo a los deseos de la carne. Este es el así que. A partir de todo eso que le dije, bueno, en conclusión, esto que está aquí. Ahora, ¿qué significa esto de esta porción? Bueno, hay una palabra en particular en esta afirmación que nos ayuda a entender lo que aquí Pablo está enseñando. Es la palabra en particular deudores, es la palabra ofeiletes en el idioma original. Se usaba para hablar acerca de alguien que tenía una obligación, una responsabilidad hacia algo o hacia alguien. Pensando en esta definición y justamente considerando que el apóstol menciona que no son deudores, o sea, todo lo contrario en cuanto a la relación del creyente con la carne, es que entonces el concepto es el siguiente. El cristiano no tiene más la obligación, como antes cuando estaba en el mundo, de seguir cumpliendo las demandas de los deseos propios de la carne que están manchados con el pecado que todavía batalla en sus miembros. ¿Por qué? Porque por medio de la obra del Espíritu ahora somos libres del pecado y podemos vivir vidas santas. No hay ninguna responsabilidad más, no hay ninguna deuda más, porque hemos sido libres del pecado. Y ahora libres para Dios, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Así Pablo lo viene declarando en este mismo capítulo 8, versículo 2 en adelante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí está, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el resultado de esta vida nueva que recibimos. Este es el primer aspecto de la nueva responsabilidad del creyente en esta vida nueva que ha recibido en cuanto al pecado que tiene todavía en su vida, que no deben andar de acuerdo con los deseos de la carne. Ya no debemos andar de acuerdo a esos deseos. Como dice más adelante el apóstol en otro pasaje de la misma carta, no deben proveer para los deseos de la carne. Allí capítulo 13, versículo 12 al 14, en particular el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya no son más deudores a ella. Por lo tanto, no tienen necesidad de seguir pagando algo, de seguir entregándose, de seguir ofreciendo su vida a los deseos de la carne. La carne, por así decirlo, es como un niño caprichoso. Usted lo conoce. ¿Qué hace un niño caprichoso? Pide, pide, pide. Quiero, 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 quiero. ¿No? Y uno dice, basta. ¿No? Y quiero, quiero, quiero. ¿Y qué pasa incluso con ese niño caprichoso? Que pide, 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 pero nunca se satisface. Uno le da y lo tiene un ratito y lo deja y quiero, 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 quiero otra cosa. ¿Cuál es la responsabilidad entonces con la carne? No concederle nada de lo que exija. Nada. El cristiano debe apartarse de cualquier camino donde la carne quiera llevarlo. Un comentarista, hablando de esta sección, dice lo siguiente. Pablo procede a establecer el patrón de Dios para la victoria sobre la carne. Como hijos de Dios habitados por su Espíritu, los creyentes somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice luego el autor bíblico, la carne es el reprochable complejo de deseos humanos pecaminosos que incluye los motivos, afectos, principios, propósitos, palabras y acciones impías que el pecado genera por medio de nuestro cuerpo. Finalmente dice, vivir conforme a la carne
equivale a ser gobernado y controlado por ese complejo maligno de inclinaciones. Gracias a la obra salvadora de Cristo a nuestro favor, la carne pecaminosa ya no reina sobre nosotros para debilitarnos y arrastrarnos al foso de depravación en el que todos estábamos por nacimiento. Por esa razón, nosotros ya no estamos regidos por la carne para vivir de acuerdo a sus hábitos pecaminosos. Clarísimo, ya no. No hay que cumplir sus exigencias, por más que insista. Ahora, es interesante que el apóstol menciona este deber de creyente luego de haber dicho, así que. Hay una conexión, hay algo importante también. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Pablo quiere dar un claro énfasis de que no es que Dios nos salva y ahora luego nos deja solos para que nos arreglemos como podamos en esta batalla contra los deseos de la carne. No es que dice, bueno, ya te salvé, ahora, bueno, ¿no? Algunos pensaban o piensan de que como que Dios no hubiera ya dicho, bueno, ya te perdoné los pecados, ahora andá nomás y ya no peques más. Bueno, entendemos por la Biblia que esto no es así. La Biblia nos enseña que el Señor hizo por nosotros todo lo necesario para que ahora cada uno de aquellos que Él salva pueda alejarse cada día más del pecado. Él cargó justamente nuestra condenación en la cruz, soportando el castigo que nuestros pecados merecían y dando su propia vida como el sacrificio en nuestro lugar. La Biblia también nos dice que Él resucitó el tercer día con poder y así como Él vive, todos los creyentes que han sido unidos a Él por la fe también han recibido una vida nueva. No nos ha dejado solos, estamos unidos a Él. Cristo no nos ha dejado solos en el proceso de santificación, sino que nos ha concedido justamente el Espíritu Santo, como hemos oído hoy, para que de ninguna manera tengamos que librar esta batalla con nuestras propias fuerzas, sino con las que Él nos da, como ya hemos escuchado hoy varias veces. El Espíritu nos empodera para que no tengamos que andar de acuerdo a los deseos de la carne, para que ahora de manera efectiva puedas decirle a los deseos de la carne, no, no quiero más esto. Ya está, se acabó mi vida. No voy a transigir. Y es interesante en esta lucha y esta batalla, porque justamente el mundo y nuestra carne nos dan un mensaje basado en lo emocional, en lo sensual, en lo que perciben nuestros ojos, nuestros sentidos, pero que entendemos que nada tiene que ver con la vida que se espera de aquellos que son llamados a ser parte del pueblo santo de Dios. El mundo, nuestra carne, las personas alrededor muchas veces nos dicen cosas como esta, por ejemplo. Pero si tu cuerpo te está pidiendo, ¿cómo no vas a hacerlo? Es lógico que quieras hacer eso, si es lo que tu cuerpo te pide. Te dicen, los ojos se hicieron para ver, ¿no? ¿Por qué te vas a reprimir? Alguna vez escuché, ¿no? Habrás escuchado, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Mirar la carta mientras no consumas nada. Mentiras. ¿Por qué te vas a aguantar de decirle a la otra persona o a tu cónyuge las cosas que pensás? ¿Por qué te tienes que aguantar? ¿Acaso no tengo derecho a decir lo que siento? Pensamientos que vienen a nuestra vida. ¿Por qué no puedo quedarme un rato más en la cama en vez de levantarme temprano para hacer mi devocional? ¿Qué, acaso no merezco descansar? Son pensamientos que cruzan por nuestra cabeza. Nuestra carne nos da, ¿no? Nos tira esa idea y está dando vuelta, ¿no? Nos pasa, ¿no? El despertador suena y tienes que te levantar y pones, ¿no? 5 minutos más, 5 minutos más, hasta que tu esposa dice, basta. O apagalo y quédate, o levantate, te dice, ¿no? Porque cada 5 minutos volver a prenderlo no da. Ahora, ¿notás lo sutil que son todas estas cosas? Tu carne te quiere llevar a justificar estos malos deseos. Busca darle razones a tu conciencia para que no te sientas mal por tu desobediencia. Pero entendemos que detrás de esos razonamientos está la maldad que todavía está presente en nuestra vida. Es por esta causa, hermano, esta lucha que tenemos y este querer razonar nuestro pecado, que muchas veces encubrimos nuestro orgullo, nuestra necedad, o la pereza, o la falsedad, o falta de dominio propio, entre muchas otras cosas, pensando que, bueno, no se trata de que soy alguien que me airo, sino que soy sincero al hablar. Y la pereza la justifico con derecho a descansar.
necesidad física, le digo, a deseos que tengo dando vuelta que no agradan a Dios y muchas otras cosas más, ¿no? Pablo trata con los corintios y les habla acerca de eso, por ejemplo, 1 Corintios 6:13. Él les trae una frase de aquel momento que la gente decía: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro lo destruirá a Dios. Pero Pablo aclara, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. En aquel momento estaba la idea de decir, bueno, si tengo un estómago es para llenarlo. Entonces, evidentemente, si Dios nos dio un estómago para llenarlo, entonces bajo esa premisa que decía, bueno, Dios, de alguna manera en mi vida hay estos deseos de satisfacerme sexualmente, bueno, si están esos deseos, quiere decir que no hay ningún problema para hacerlo. Y Pablo dice, no, porque el cuerpo no es para la fornicación. Entonces él tiene que batallar y anima a los corintios que batallen con estas ideas cerradas. Y la gente lucha con estas ideas, y los creyentes luchan con toda esta clase de ideas que vienen a su mente y que muchas veces ceden, terminan cediendo, terminan convenciéndose de que no está tan mal, pero sabemos que nos terminamos engañando, porque en realidad lo que aquí dice el texto, o lo que vamos entendiendo aquí, es que se trata de nuestra carne que busca que se cumplan sus deseos. Debemos alejarnos de estas ideas cerradas, porque no agradan a Dios y no tienen que ver con la nueva realidad de nuestra vida. Ahora quizás te estás preguntando, pero ¿cómo logro discernir estos errores? Y así entonces alejarme de los malos deseos que surjan. ¿Cómo lo logro? Bueno, a veces, quizás lo más sencillo o una de las formas es evaluar con honestidad tus motivaciones. Si ves que lo que te motiva no es algo honroso, sino que está disfrazando tu actitud para atenuar la culpa, esa es una razón más que suficiente para alejarte de ese deseo. Ahora bien, es cierto decir que a veces lamentablemente esa evaluación no es tan simple. En ocasiones pasa que una vez que cediste al deseo de tu carne también, no te sentiste bien con lo que hiciste. Tu alma no encuentra gozo de haberle dado cabida a los deseos carnales. Y te pasa que después en tu interior hay un pesar por eso. En el momento te pareció bueno decirle las cosas en la cara a tu esposa y después que las dijiste te sentiste mal. La hermana se enojó con su esposo y le cantó a las 40 y después dijo, ¿para qué? ¿Para qué le dije eso? En el momento creí que fuera la mejor opción, pero ahora me doy cuenta que no. Y déjame decirte que en general, no siempre, pero en general, si sos un creyente genuino, tu corazón nunca estará conforme con estas cosas, por más que en el momento te hayan parecido atrayentes. ¿Por qué? Bueno, porque si sos un creyente genuino, el Espíritu Santo mora en tu vida, como Pablo asegura en 1 Corintios 6, 19, 20. Y el Espíritu Santo desea lo contrario en tu vida, que es lo que Él desea que te santifique, hacerte más como Cristo, como hemos visto hoy en el día de hoy también. Pero más allá de todo esto, creo y entiendo por lo que venimos viendo, y creo que hoy también es bueno decirlo nuevamente, que sobre todas las cosas, la forma más sabia y segura en la cual vas a lograr discernir el error y alejarte de los malos deseos, es considerando básicamente lo que la Biblia dice al respecto y al ser persuadido de la voluntad de Dios, por fe obedecer lo que Él dice, aunque no siempre tenga las ganas o el deseo de hacerlo. Es mirarte tu vida al espejo de la palabra de Dios, ver lo que la Biblia habla de lo que un cristiano debería y no debería hacer y decidir hacer por fe lo que Dios dice. La fe, como hemos visto, va más allá de lo que sentimos, porque se aferra a las promesas de Dios y a lo que Dios dice que es correcto y no a lo que sentimos, porque entendemos que a veces lo que sentimos es fluctuante. Hay días sí que estamos con todas las pilas para hacer la voluntad de Dios, pero hay otros días que no tenemos ganas. Por eso debemos considerar lo que la Biblia dice y creerlo y que eso nos lleve a una obediencia. Ahora, el texto avanza y a continuación brinda una razón adicional importante de por qué es un deber central para el cristiano el andar o el dejar de andar, según los deseos de la carne. Dice allí el texto, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ¿qué significa esto? Hay opiniones entre los eruditos sobre qué quiere decir moriréis. Por un lado, creo que es bueno aclarar de que la idea de morir en esta parte no se refiere a que Dios haya determinado castigar de forma instantánea o violenta siempre, sí o sí,
a cada persona que se aleje del pecado. No siempre, aunque en alguna ocasión uno podría pensar que es cierto que Dios podría castigar, no siempre pasa esto. Porque si no, si esto fuera siempre así, algunos podrían asumir con razón de que entonces ¿cómo es la manera de esquivar esa muerte? Bueno, entonces lo que hago es vivir siempre de manera recta y piadosa y yo sé que eso me da seguridad de que yo no voy a morir. Bueno, no funciona así. ¿Cuál es la realidad? La Biblia nos muestra de que los creyentes, incluso que han sido un ejemplo de piedad, en muchas ocasiones murieron de forma violenta, de forma dura. Usted conoce la Biblia, ha visto, sabe de la historia de la iglesia. Pablo fue asesinado, Pedro fue crucificado, Esteban murió apedreado. Eso nos muestra entonces que vivir de manera recta no nos asegura el no pasar o llegar a una muerte dura. Considerando lo que el pasaje está mencionando en esta parte, es otra realidad diferente, entiendo que es, pero que es igual de impactante. Creo que aquí el concepto pasa en cierta manera en que aquellos que persisten en una vida conforme a los deseos carnales, les espera la ruina espiritual. O sea, dicho de una manera más sencilla, aquellos que se entregan a los deseos carnales, les va a ir mal. Les va a ir mal. No les va a ir bien, aunque crean que sí. No les va a ir bien. Si sos un creyente genuino, no puedes esperar otra cosa que la disciplina del Señor sobre tu vida. Y aunque alguno diga, bueno, no voy a morir, no voy a perder mi salvación, es solamente la disciplina de Dios. No debemos ver de esa manera esto. No debemos ver como un alivio la disciplina de Dios. Porque no hay ninguna cosa buena que Dios nos castigue por nuestra necedad. Porque como ya sabemos, hermano, la disciplina duele. La vara del Señor es dolorosa. Solo un hijo que sea necio puede desear exponerse a eso. Yo no quiero. Sé que Dios va a disciplinarme, incluso aunque no ande en deseos carnales, porque Él nos disciplina para nuestro bien, incluso de manera instructiva. Pero muchas veces la disciplina viene por nuestras malas decisiones. Por otra parte, también hay otro tema que no es menor, hermano. Aunque no sea siempre igual en todos los casos, en ocasiones hay creyentes que incluso al mantenerse en sus deseos carnales se exponen a consecuencias graves, aparte de la muerte a causa de su pecado. Y usted conoce esta realidad. Ministerios frustrados para siempre. Familias rotas. Incluso a veces condena ante las leyes humanas. Y muchas otras situaciones trágicas son las que reciben creyentes que no apostataron de la fe, pero que terminaron recibiendo dolores muy grandes en su vida a causa de no haber prestado atención a esta advertencia tan importante. No tenemos que minimizar aquí cuando el Señor nos dice que si nos entregamos a los deseos carnales no la vamos a pasar bien. Tenemos que entender que Dios nos ama y por eso nos advierte. Y lo que es peor de todo, hermano, incluso, tal vez hasta sin haberlo buscado, a través de habernos entregado a nuestros deseos carnales, terminamos manchando el testimonio de Cristo y también el Evangelio a causa de nuestras decisiones y acciones pecaminosas. Nos faltan ocasiones testimonios, sabemos, de hermanos nuestros en la fe, que por haber entregado el pecado, el mundo ha visto, dicho, mirá el cristiano. Mirá lo que hace, este no era cristiano, y mirá lo que hizo. Es tremendo eso, hermanos. Pero hay algo más también que se puede dilucidar con las palabras del apóstol. Si tu vida se caracteriza por andar a diario según la carne, incluso estás en un peligro aún más grave. Porque eso puede ser un indicativo de que la advertencia en tu caso tal vez es la más fuerte. Puede que tu alma se esté encaminando hacia la ruina final. Que si seguís en esa vida en la cual andás habitualmente de acuerdo a tus deseos carnales, hay muchas chances de que cuando te vayas de este mundo vas a pasar a la condenación eterna. Por lo tanto, quiero que quede bien claro esta parte. No tiene sentido de que sigas en esa senda. Y si vos sos alguien que ves que tu vida no se caracteriza por vivir entregado a su deseo, bueno, eso te está llevando a la condenación, a la ruina.
Para colmo, la realidad es que no puedes hacer nada por vos mismo para librarte de esa condición, porque ni tu religiosidad, ni tu buenas obras, ni nada con lo que intentes justificarte delante de Dios te va a servir. Estás en bancarrota espiritual delante del juez del universo. Por eso te animo a que te arrepientas de corazón. Quizás hay personas que están así en esta condición hoy. Y que recuerdes también que el mensaje que el Evangelio te presenta es un mensaje lleno de esperanza. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que aquel que en Él cree no se pierda, sino que reciba vida eterna. Cristo vivió una vida perfecta y en la cruz pagó el precio por el pecado. Es por eso que hoy te llama a que abandones tu maldad, que te está llevando a la muerte, y que vengas a Él. Porque solo Él puede otorgar por gracia el perdón de tus pecados y la vida eterna. Por eso, si estás hoy en esta situación, no esperes más, vení hoy a Cristo. Hoy cuando termine, hablemos sobre tu situación. Porque no hay nada más importante hoy que estar a cuenta con Dios. El siguiente aspecto de la responsabilidad del creyente en esta nueva vida del Espíritu es que debe mortificar las obras de la carne que todavía habitan en él. El pasaje prosigue con una pequeña sección más que presenta algo más del deber del creyente que vive en el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recién veíamos que el cristiano debe dejar de andar de acuerdo a los deseos de la carne. Pero acá se nos dice algo más en cuanto a la nueva relación que tenemos con el pecado. Debemos hacer morir las obras de la carne. Dicho de otro modo, no solo que el creyente no tiene que dar lugar a los deseos pecaminosos que vienen a su vida, que están ahí dando vuelta en sus miembros, sino que además debe dejar de lado las prácticas pecaminosas que no agradan a Dios y que antes eran habituales en su vida cuando todavía estaba perdido. No es solo rechazar aquellas cosas que vienen, sino ir eliminando aquellas cosas que ya estaban en nosotros. O sea, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, solo un ejemplo, pero sirve como para ilustrar. El creyente, por ejemplo, cristiano, no debe ceder claramente a las tentaciones que se le generan en la carne, tal vez por una compañera de trabajo que se le insinúa constantemente. Eso está claro, claro que no tiene que hacerlo. Pero si antes de conocer a Dios, aunque nunca engañó físicamente a su esposa, sí se exponía, por ejemplo, a la pornografía, además de no ceder a lo anterior, tiene la responsabilidad de dejar de consumir estas cosas que tampoco agradan a Dios. ¿Se entiende? Es no ceder a los deseos y empezar a hacer morir aquello que ya eran hábitos pecaminosos en nuestra vida, que trajimos todavía en nuestra vida, que tienen que morir. Ahora, yo hablaba recién de mortificar y algunos dicen, no es una palabra que usemos todo el tiempo, ¿no? Mortificar. ¿Qué quiere decir mortificar? Como siempre cuando hay palabras difíciles, mi consejo siempre, gente, vayan al diccionario. El diccionario siempre nos ayuda, ¿no? Y el diccionario RAE dice, acerca de mortificar, dice, domar las pasiones, refrenar la voluntad. Otra acepción de la palabra mortificar, que menciona el diccionario, es la de dañar gravemente alguna parte del cuerpo. Ahora, con estas ideas, ¿no? Que no es el diccionario, más lo que leemos por medio de la Biblia, lo que significa mortificar, a lo que podemos llegar como conclusión, es que se refiere a ir destruyendo o haciendo cesar esas obras que eran parte de tu vida lejos del Señor, pero que ahora ya no tienen que ver con tu nueva vida en el Espíritu, de manera tal que progresivamente vayan desapareciendo. Es una definición sencilla. No quiere decir que haya una erradicación completa, porque todavía el pecado en ocasiones te va a hacer tropezar. Pero sí quiere decir que en tu vida comienza, como hemos visto, un proceso gradual de abandono de aquellas cosas que no agradan a Dios y que son reemplazadas por otras obras que ahora son santas y justas. Solo algunos ejemplos. Del que antes tenía por costumbre robar, ahora no solo que no roba más, sino que trabaja honestamente. El que antes se sentía orgulloso de mentir y fingir, ahora abandona la mentira y la hipocresía para andar en la verdad y la honestidad. En Efesios 4:28 al 32 tenemos varias de estas tipos de definiciones. El que hurtaba no hurte más y no trabaje. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación. Versículo 31, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que todo esto apunta al segundo aspecto de la responsabilidad del creyente que ha sido salvado por Dios. ¿Cuál es? Debe hacer morir las obras de la carne que todavía habitan en su vida. Deben mortificarla. ¿Por qué? Porque es el fruto de su nueva vida y es a la vez también su deber. Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hay algo más también muy interesante considerar lo que esta sección presenta, que es el motivo central por el cual tenés que hacer morir las obras de la carne, así lo dice el texto. Porque dice aquí Pablo que por medio de eso es que viviréis. Así dice el texto. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, así como recién mencionaba, que si alguien que sigue andando de acuerdo a los deseos, a sus deseos carnales, se encamina a la ruina espiritual, también aquellos que hagan morir estas obras pecaminosas van a recibir crecimiento espiritual. De hecho, es así como un creyente puede avanzar en santidad, haciendo morir estas obras. Un texto allí, como 2 Timoteo 2:21, hablando sobre el siervo de Dios, qué cosa tiene que huir o sacar, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Hoy hemos escuchado muchas veces esta idea de que, y lo vemos, me pasa al tratar en consejería, que muchos creyentes se ponen mal porque nota que les cuesta mucho avanzar en su santidad. Esta lucha, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué al otro le cuesta menos? ¿Y por qué a mí me cuesta tanto, pastor? ¿Qué me pasa? ¿Es que soy yo? ¿Es que Dios no me escucha? ¿Qué pasa conmigo que no avanzo? Ven que les cuesta mucho practicar las buenas obras que desean hacer y buscan tal vez métodos y claves que los hagan sentir el deseo de crecer en la santidad. Bueno, la realidad, hermano, charlando con las personas y de acuerdo también aquí lo que vemos, es que la realidad es que la mayoría de las veces estos creyentes que no avanzan no lo logran porque no se esfuerzan en humildad y dependencia de Dios en hacer morir sus obras carnales. No lo hacen y después se plantean por qué no cambian. O sea, por ejemplo, no pueden ser más comprometidos en sus devocionales porque le siguen dando lugar a la pereza. Bueno, le habla y dice, bueno, no puedo orar, me recuesta, ¿no? Y le preguntáis, pero ¿a qué hora te acuestas de noche? No, me quedé viendo una maratón, me quedé hasta cualquier hora. Y claro, a la mañana no vas a tener ganas. Otros quieren andar en pureza sexual, pero siguen consumiendo cosas que no agradan a Dios. Y uno le dice, bueno, deja eso. Si el celular te da ocasión de caer, deja el celular. Es más importante tu pureza que un celular. Y terminan sin avances. Pero en realidad el problema no está en que le falte alguna solución o atajo. La raíz central es que no mortifican el pecado. Y como decía un puritano, si no matamos el pecado nos va a matar a nosotros. Porque en esta batalla el pecado no está dispuesto a transigir. El problema es que nosotros somos transigentes muchas veces con nuestro pecado. Siguen muchos cristianos dándole lugar a cosas que ya saben que están mal y por lo tanto, al no hacerlas morir, retrasan su santificación. Se olvidan de la enseñanza del Señor que claramente remarcó que con el pecado hay que ser radicales, hay que ser duros.
Jesús dijo en Mateo 5, 29, 30, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A ver, se entiende, hermano, lo volvemos a repetir por la duda, pero no es que por volver a pecar un creyente genuino pueda ser condenado al infierno. El apóstol ha sido claro en este pasaje de Romanos 8 que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Lo dijo en Romanos 8:1. Pero es claro que no va a haber crecimiento espiritual en tu vida si no tratás de confirmar estos pecados que están batallando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahora, otro aspecto importante de la enseñanza aquí, de la responsabilidad del creyente en este asunto, se encuentra al considerar el verbo que se usa aquí en el original para hacer morir, que es la palabra thanato. Es interesante notar que está en un presente activo, o sea, es una acción que no es esporádica, sino continua, regular. O sea, no es que solo este fin de semana, porque estamos hablando de la santificación, bueno, tenemos que mortificar el pecado. Mañana vamos a seguir hablando sobre la santidad, una bendición, y bueno, lo vamos a entender. Y entonces mortificamos el pecado, pero ¿qué pasa el lunes? ¿No hace falta? Sí que hace falta. Obvio que si uno me mira como diciendo, no sé qué está hablando, el lunes también tenemos que mortificar el pecado. Hagamos un ejercicio más, a ver si me entendieron. ¿Y el martes qué hay que hacer? También, bueno, ahora sí me entendieron. Claro, el martes también, por supuesto que hace falta. El pecado sigue morando en nuestro cuerpo mortal no regenerado hasta el día que Cristo regrese o te vaya de este mundo. Eso te da la pauta que debes estar alerta en tu lucha contra los deseos carnales de manera diaria, incluso cuando más estás avanzando en la fe. Porque probablemente son en esos momentos cuando uno, como dice, uno como que quiere bajar un poco la guardia y no debemos hacerlo. No debemos dejar de considerar nunca esta verdad, porque solamente así vamos a poder avanzar en nuestra responsabilidad de una forma correcta. Y esto es muy interesante y muy importante entenderlo. Las victorias de hoy no te sirven mañana. Pero, aunque esto es verdad, también es verdad que el poder de Dios siempre va a estar disponible para la batalla cada día de tu vida. Otro asunto muy interesante de lo que estamos viendo en esta sección es la idea de que el creyente tiene la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne por medio, dice, del Espíritu. Y esto puede generar dudas. Ya lo estuvimos viendo, pero vamos a repasarlo un poquito más. Uno dice, no entiendo, ¿es que soy yo el que tengo que cumplir este deber o es el Espíritu Santo que mora en mí? Bueno, malinterpretar esta sección puede dar lugar a dos extremos errados que hay que evitar. El primero es el de aquellos que asumen que como tienen esta responsabilidad, se enfocan a hacerlo solo en su propia fuerza, buscando incluso algunas técnicas humanas, sin reconocer que necesitan la ayuda de Dios y sin recurrir a su gracia y su poder. Por el otro lado están aquellos que, considerando que esto de mortificar el pecado se hace por medio del Espíritu, apuntan a que no deben hacer nada en el proceso de santificación de su vida. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen, porque si me meto en el proceso voy a fallar. Ya hemos escuchado hoy, a veces dicen, la clave está en darle el volante al Señor. Yo ya no, el Señor que se encargue. Lo cual es peligroso. Y sobre todas las cosas no es bíblico. No funciona de esa manera. Lo que en verdad el pasaje presenta, mejor dicho, es que en la mortificación del pecado existe claramente el obrar de Dios por medio del Espíritu, pero con la cooperación activa del creyente. El cristiano se esfuerza por hacer morir las obras de la carne, pero reconociendo que Dios es el que nos capacita por medio de su Espíritu para que lo podamos lograr. Como ya hemos visto, no lo vamos a volver a leer, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ambas cosas no son contradictorias, como algunos afirman por ahí. Tampoco deben separarse, porque si lo hacemos vamos a perjudicar nuestra santificación. Es claro que seguro que no siempre vamos a lograr alcanzar la meta de mortificar todo aquello que no agrada a Dios en nuestra vida.
Pero no por eso debemos dejar de esforzarnos cada día para lograrlo, porque la Biblia demuestra claramente que es la voluntad de Dios y que Él plenamente está activo en tu vida por medio del Espíritu para que avances en este proceso. Ahora, habiendo revisado estos conceptos, tal vez algunos tengan una duda adicional. ¿Y cómo hago para hacer morir las obras de la carne en mi vida? Bueno, el pasaje aquí en particular no se detiene a darnos el cómo, pero podemos hacer un breve repaso. Vamos a hacerlo breve. Sé que algunos ya están cansados, pero vamos a hacer un breve repaso de algunas maneras en las que el creyente logra hacer morir las obras de la carne. Veamos lo que la Biblia nos enseña al respecto. Lo primero que podemos decir es que logramos ir mortificando las obras de la carne justamente haciendo ¿qué cosa? Reconociendo la presencia del pecado en nuestras vidas. Si no reconocemos, no lo podemos matar. Si no estamos dispuestos a declarar con franqueza esta realidad, es muy difícil tratarla como se debe. Pablo lo decía en su experiencia, así que, dice Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, todavía está en mí. Que todavía el bien que quiero hacer no hago y lo malo que sé que no tengo que hacer hago. Pero el problema no es que esto no acontece, esto acontece. El problema en la lucha que tenemos en nuestro corazón es que muchas veces no nos hacemos cargo de que esto es así. Tal vez porque nuestro orgullo queremos vernos mejor de lo que somos, o tal vez porque nuestro orgullo no queremos reconocer nuestro pecado o nuestra lucha y entonces no lo queremos ver, no lo queremos mencionar. Preferimos mantenerlo oculto. Un comentarista dice al respecto lo siguiente: si no admitimos las veces que hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos todavía más susceptibles a su influencia. El pecado puede convertirse en una fuerza poderosa y destructiva en la vida de un creyente si no es reconocido y sometido a muerte. Lo que queda de nuestra condición humana está siempre listo para arrastrarnos de vuelta a los hábitos pecaminosos de nuestra vida antes de Cristo. Y menciona 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso esto no se debe tomar a la ligera. Otro medio por el que logramos avanzar, como hemos ya estudiado en otras sesiones, es claramente en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, ya sea en la predicación dominical como en el estudio personal. Es justamente por medio de las verdades bíblicas se van aclarando nuestros pensamientos en cuanto a lo que hacemos y que no agrada a Dios. Solo cuando nuestra vida reflexiona, entiende, cree y obedece lo que Dios nos habla por medio de las Escrituras, es que podemos ir haciendo morir lo terrenal en nuestras vidas. Otro medio por el cual el creyente logra destruir el pecado de su vida es por medio de una comunión permanente con Dios por medio de la oración. Es por medio de la oración que reconocemos nuestra dependencia del Señor, pero es también donde confesamos, como vimos hoy, nuestras fallas y pedimos perdón a Dios. Otra manera en la cual logramos avanzar en eficacia esta responsabilidad, sin lugar a dudas, es con la interacción y ayuda de otros creyentes. Claramente necesitamos la ayuda de otros hermanos en la batalla. Y para eso nos tenemos que involucrar unos con otros. Vemos y conocemos los mandamientos unos a otros, los mandamientos de amonestarnos, de exhortarnos, de aconsejarnos, de consolarnos, de animarnos mutuamente para la lucha con el pecado. ¿Y eso dónde se da en la interacción? En la interacción de unos con otros, con hermanos fieles con los que necesitamos involucrarnos. Ellos se involucran en nuestra vida y nosotros en la de ellos para ayudarlos. Disculpen. Es de esta manera que funciona, hermanos. Para yo poder consolar a alguien, para yo poder animar a alguien, necesito saber lo que ese alguien está pasando. No existen, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal. Yo vengo de un contexto pentecostal, lo reconozco, donde a veces los predicadores como que sabían lo que le pasaban a las personas, pero después me di cuenta que era puro cuento. Para realmente conocer sobre tu vida, tengo que involucrarme con vos. Yo iba, a esas iglesias y el predicador te decía, yo sé que alguien aquí esta noche, la noche anterior no durmió porque estuvo luchando con el pecado, ¿no? Y
Amén. ¿Cómo supo, pastor? Qué difícil que es saber que alguien no durmió. Si hay 100 acá, hay alguno que... No es tan difícil. No descubrí nada al respecto. Fue una cuestión simplemente de hacer un cálculo promedio. Si yo realmente quiero ayudarte, o vos realmente querés ayudarme a mí, necesitamos involucrarnos los unos con los otros. Y no simplemente el domingo, durante la semana. En un tiempo juntos. Ahora, si no le damos lugar a este tipo de medios, así que hemos mencionado, y aquellos que vimos en la sesión anterior, tal vez podés engañarte a vos mismo pensando que solo necesitas que Dios te diga lo que está mal. Así me pasó a tratar con personas que se terminaron yendo al mundo, me decían, yo no necesito, porque Dios a mí me dice, ¿y cómo te lo dice? Y por su palabra. ¿Y qué pasa cuando te engaña en tu corazón? Si nadie está involucrado. Y el Espíritu me va a hacer sentir. No, hermanito, no funciona así. Tristemente se terminó engañando y apartándose del Señor por esa actitud de creer que en solitario puedo lograr vencer a mi pecado. Ahora, antes de concluir, creo bueno considerar que uno a veces escucha que andan maestros por ahí o pastores afirmando que se requieren otros tipos de ideas o experiencias más dramáticas que esta, o que tal vez tienen que ser como más sobrenaturales, tal vez como segunda obra de gracia y otras cosas por el estilo, ¿no? De esta manera logramos mortificar el pecado. No tengo miedo de decirlo, me pasaba en mi adolescencia, luchaba con el pecado y el pastor me subía a pasar al frente, iba a orar y se te iba a ir y pasaba todos los sábados al frente y oraban y no pasaba nada. Porque me aseguraban y no funciona así, no hay un atajo. Luego cuando vine a una iglesia sana, conocí hermanos de otro contexto no pentecostales que también tenían la suya, lo del palito, lo de la otra cosa, todo atajo, pero no servían para nada, porque no funciona así. No porque yo lo diga o no porque yo tenga la clave, porque la Biblia nos dice otra cosa, como venimos viendo. También algunos se han refinado y ahora explican que la clave está en la búsqueda de contemplar solo a Dios, para que esa mera contemplación en Él, sin la cooperación activa del creyente, sea lo que nos impulse a buscar la santidad. Pero la realidad, hermanos, es que todo esto queda corto. No funciona, termina dejándonos a pata, como decimos nosotros, nos deja gamba porque no avanza con eso. En verdad, el creyente que logra ir mortificando el pecado seriamente es aquel que, reconociendo el pecado que todavía hay en su vida y tomándolo seriamente, es aquel que busca a Dios en oración, que escudriña las Escrituras y que con humildad e independencia del Señor las obedece y que está involucrado de forma regular con otros creyentes de manera tal que puede recibir su ayuda. Cuando estas cosas están presentes en tu vida, es cuando entonces el Espíritu da poder a tu vida para ir haciendo morir el pecado. No hay trucos especiales, no hay ninguna magia, no hay atajos, no hay manera de que tu vida se llene del Espíritu Santo si no se usan los medios de gracia que Dios ha otorgado. Pero cuando realmente tu vida está bajo el control del Espíritu, es que podrás hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces lograremos todo esto que es lo que estamos hablando, que es el poder crecer en santidad. Así que te animo, finalmente, terminando esto, a repasar todas las enseñanzas que has estado escuchando durante toda esta conferencia. Volvé a repasarlas, volvé a mirarlas más tranquilo. Sé que algunos, tal vez por el cansancio, algunas como que medio se le pasó. Bueno, ya más tranquilo, más descansado, volvé a repasarlas, para que puedas ir aplicando en tu vida con humildad y sinceridad los conceptos aprendidos. Porque en verdad, hermanos, nada más importante hay en tu vida que crecer en santidad, porque a medida que lo hagamos, nuestras vidas se irán formando a imagen de aquel que Él nos salvó. Así que el Señor nos guíe a crecer como un pueblo santo para Dios. Oremos.